Amigos, amigas, amigues, como saben, en los bloques de noticias siempre nos gusta contar con invitades que nos ayuden a profundizar un poco para conocer qué sucede en nuestro país, qué sucede en el mundo, qué sucede en nuestra cotidianidad. Hoy, afortunadamente, no es la excepción. Hubo fuertes anuncios económicos del gobierno en el día de ayer y mismo la economía se trata de algo del día a día y que debemos comprender para vivir mejor y entender qué sucede con el mundo que nos rodea. Así que afortunadamente tenemos a alguien que, a diferencia de prácticamente toda la familia de Demencia Temporal, comprende la economía, la estudia y trasciende en ella. Ella es integrante de la TV Pública, es integrante de El Destape y también está en el programa Radio Sur Desarrollo. Nazarena Lomagno, bienvenida a Demencia Temporal, aquí Esteban Chacho, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Se me bien? escucha bien? ¿Se escuchamos bien? Sí, efectivamente bien, acá me confirman. Gracias por hacerte el tiempo, sabemos que son días súper ajetreados. Vamos a full. Desde el principio de ayer el gobierno anunció una serie de anuncios, justamente, orientados a, decime si lo digo bien, fortalecer, aumentar las exportaciones para aumentar la oferta de dólares. Vamos a ir a lo recontra básico. ¿Esto qué significa? ¿Y crees que es efectivo? ¿Crees que puede llegar a buen puerto? Bueno, a ver, primero hay que entender el contexto, ¿no? En el Uh-huh. que se dan estas medidas. El gobierno viene de una semana bastante complicada, de anuncios poco simpáticos, si querés. Acordate que en estos últimos días conocimos el dato de pobreza, el dato de indigencia, el dato de distribución de los ingresos. Estamos hablando de que hoy en día la sociedad es mucho más desigual que lo que era previo a la pandemia. Era desigual en ese momento, pero ahora, gracias a la pandemia, eso se incrementó. Conocimos el dato también de la caída del PBI, de la actividad económica, digamos. Viene en una semana bastante complicada y a eso se le suman todas las restricciones cambiarias que estuvimos viendo, ¿no? El que quiere comprar dólares pero tiene refinanciada la tarjeta no puede, el que cobra la ATP no puede, el que cobra un crédito a tasa cero no puede, digamos, varias medidas, tanto para empresas como para personas, que son, yo te diría, de parche, ¿no? Son de emergencia. Bueno, en ese contexto en donde se dan medidas poco felices, si querés, pero bueno, necesarias para la situación del momento, es que ahora se suman estas nuevas medidas que lo que exactamente buscan, como vos decías bien, es generar divisas, generar dólares. ¿Qué pasa? Al Banco Central le faltan dólares, necesita dólares en este momento. Una de las maneras más directas para tenerlos es justamente incentivando las exportaciones. Uh-huh. ¿Por qué le faltan dólares? Son varios motivos. Primero porque vos venís de un ciclo de endeudamiento estatal, o sea que el Estado se endeudó a tasas muy altas, a un nivel de, yo te diría no endeudamiento, sino sobreendeudamiento muy alto, porque toda esa plata que el Estado tomó en la gestión anterior, la mayoría le dieron un besito porque se fugó. Uh-huh. Lo que pasa es que a nosotros nos queda esa deuda, o sea, por más que la plata no esté, la deuda está tomada, por tanto hay que pagarla y se paga en dólares. Es un endeudamiento también muy alto de las empresas se endeudaron mucho en dólares durante el periodo anterior y ahora esos dólares se lo piden al central y el central le dice, pará, yo no te puedo dar todos los dólares que necesitas. Y al mismo tiempo, porque ya sabemos, porque el peso es complicado de confiar en nuestro sistema de moneda nacional y porque la pandemia trajo como cierta inestabilidad económica y porque el arreglo de la deuda también, no se sabía qué iba a pasar y demás, bueno, un conjunto de variables hizo que entremos en cierta incertidumbre económica y mucha gente haya decidido comprar dólares. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Al principio de la pandemia, más o menos 500.000 personas querían comprar dólares y después pasamos a 5 millones para estos últimos meses. O sea, mucha pérdida de divisas por varios frentes. Entendiendo todo este contexto así global, el Banco Central ayer decide poner estas nuevas medidas, estas nuevas implementaciones justamente para atraer más dólares y generar un incentivo en los exportadores para que justamente exporten. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los que son los exportadores, vamos a hablar de la soja, porque uno de los más importantes tiene que ver con la soja, exportan Claro. al precio, cuando liquidan, o sea, les pagan en dólares, cuando tienen que liquidar esos dólares acá en Argentina, los hacen al valor del dólar oficial. Y a esa exportación y a esa liquidación que
al dólar oficial, después le tenés que restar todas las retenciones que te hace el Estado. Ese porcentaje de retenciones estaba en un 33%, ahora se baja a un 30%. ¿Qué pasa? Vos encima estás liquidando al dólar oficial y se te restan todas estas exportaciones, te queda un dólar más o menos de 50 pesos. Y vos decís, ¿eso me conviene o no me conviene? Bueno, ¿qué hacen muchos exportadores? Miran y comparan con el dólar blue, el dólar paralelo, que en muchos casos sirve de referencia. Y ven que el dólar blue, por ejemplo, está en 145, 146, 147 pesos. Y dicen, pará, yo estoy exportando al dólar oficial y encima me restás todas estas retenciones, mientras en el mercado paralelo estamos manejando un dólar a 145 pesos. Esto no me está conviniendo. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Directamente no liquidan, ¿no? O bien directamente los productores no le venden a los exportadores la mercadería porque dicen, a mí no me conviene, porque estamos todos perdiendo en este negocio, porque al lado nuestro, en la vereda del frente, estamos manejando un dólar prácticamente 100 pesos más alto que el nuestro. Esto así no se puede. Bueno, entonces, justamente, los exportadores, que son los que traen los dólares por este problema de diferencias y demás, no querían liquidar, no quieren, porque todavía se mantiene, vamos a ver qué pasa en el largo plazo, claro. No quieren en su mayoría traer los dólares a la Argentina, los dólares que justamente en este momento se están necesitando, que el Banco Central necesita. Una opción era devaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, el dólar paralelo, sea más chiquita. ¿Para qué? Para que no se sientan tan afanados, si querés, ¿no? Claro. Los exportadores, para que vean una injusticia menor, si querés. Bueno, pero ¿qué pasa? Si uno devalúa, ya sabemos qué pasa. Y se termina trasladando todo eso a la inflación, y la inflación la vemos después en el aumento de las cosas, y ahí sí nos hubiese repercutido de manera muy fuerte un aumento de los precios, por supuesto, porque lo terminamos pagando. Como eso se quiere evitar, se ponen estas medidas, que se basan principalmente en dos cosas para que las entendamos. Primero, en beneficios impositivos, es decir, querés exportar, bueno, de impuestos vas a pagar menos. Y después, por otro lado, lo que tiene que ver con el aumento de reintegros. Vos, en los distintos sectores, digamos, cuando exportas en las distintas etapas de producción, tenés que ir pagando cosas, y pagas impuestos, y pagas. Bueno, después el Estado, ¿qué hace? Te devuelve una partecita. Bueno, esa partecita, lo que quieren hacer en los distintos sectores, de acuerdo al sector y a lo que produzcas, devolvértela, que aumente esa partecita que te tienen que devolver. Entonces, bajándote los impuestos, por ejemplo, retenciones, derechos de exportación y demás, y subiéndote los reintegros, es que el Estado está diciendo, bueno, ahí te estoy facilitando un poco el panorama. A los hechos no es tan injusto lo que vas a ganar. Claro. Por favor, tráeme los dólares a Argentina. Claro. Esa es la idea. En línea general. No, la verdad es que, te soy sincero, en mi cabeza tenía las piezas rompecabezas completamente separadas, revueltas, porque es un tema que uno comprende en líneas generales y a veces cuesta profundizar porque es apasionante. Cómo lo escribís es apasionante y una veces requiere esa traducción y lo hiciste de forma magistral, no podría agregar más nada, queda muy, 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 muy claro, Nazarena. Lo que sí se me ocurre preguntar, que creo que es el siguiente capítulo de esta serie, es ¿qué análisis haces de la respuesta del sector empresarial, de quienes llevan a cargo las exportaciones? ¿Cómo cayó esto y qué expectativas hay de que efectivamente funcione, no? Bueno, a ver, expectativas, ¿qué me pasa con esto? Yo personalmente considero que recién estábamos hablando con Raúl de la Torre, que es el otro amigo de la casa, económico, que trabaja también acá en TV Pública, en el Noti del Mediodía, sí. Y coincidíamos un poco en que son medidas más de emergencia, digamos, ¿no? Todas las tomadas, digamos, las medidas tomadas en este momento del Banco Central, no sé si son las ideales, digamos. Hay que ver qué es lo que pasa. Se entiende que todo lo que se está analizando en este momento e implementando ahora es de emergencia, porque ya te digo, el Banco Central necesita las divisas, necesita ya mejorar la exportación. Argentina, en esta gestión, mejor dicho, quieren que Argentina sea un país que exporte mucho y que exporte variado. Bueno, para hacer eso tenés que convencer a los exportadores, tenés que incentivarlos, tenés que darles ganas
de generar esas exportaciones. Con el contexto que estamos viviendo, con la situación del Banco Central, con la situación económica de la pandemia, que eso sí no sabemos cuándo va a terminar, las medidas en este momento implementadas les parecen las mejores. No significa que sí o sí tengan que ser las definitivas y que este va a ser el panorama de acá a los que... Esa es mi mirada. Ahora, por otro lado, ¿cómo cayó? Bueno, a ver, lo que tiene que ver mesa de enlace, no cayó muy bien, la verdad, que esta medida. Hay distintas opiniones encontradas, ¿no? Por parte de los productores y por parte de los agroexportadores, como que por primera vez se arma como una especie de grieta, si querés, por quienes apoyan más estas medidas, y por otro lado, por ejemplo, mesa de enlace, discuten que no fueron convocados al debate para esta medida, que simplemente escucharon el anuncio del gobierno sin ser consultados, digamos, sin ser llamados al debate y demás. Y bueno, viste, cuando vos no llamás al sector poderoso a negociar, cuando simplemente implementás unas medidas, no se les sienta muy cómodo, no les gusta no estar en la participación directa. ¿Qué es lo que dicen del gobierno? ¿Qué es lo que dice Luis Basterra, que es el ministro de Agricultura? Chicos, están diciendo cualquier cosa. Nosotros sí los llamamos, están convocados. Uy, se me cae el celu. Están convocados. Ahí me ven, ahí va. Perfecto. Estuvieron convocados a las reuniones, estuvieron convocados a los debates. No es verdad que ustedes no están notificados de las medidas que vamos a tomar, así que no correspondería que ahora repentinamente, como están haciendo, salgan a criticar las medidas tomadas. Así que, de todos modos, ya te digo, esto se escuchó recién ayer, nosotros, el mundo, ¿no?, lo conoció recién ayer, así que hay que ver qué pasa, cómo se va desarrollando, realmente cómo impacta en el mercado, cómo impacta en la economía real también, digamos, cómo a los hechos es que se va dando, ¿no? Al fin y al cabo, en la práctica, si los exportadores sienten ese incentivo entonces de poder traer las divisas a Argentina, traer los dólares a Argentina, o creen que todavía falta más. Hay que ver. Estaremos sumamente atentos, porque es esta réplica, ¿no?, en términos un tanto callejeros, de lo que es el sector empresarial y cómo va a evolucionar. Como vos mencionabas, efectivamente, reteando lo que vos decías, en ese camino también, en un punto más macro, si se quiere o no, porque esto efectivamente es macro, pero en un punto más también social, general, y que nos afecta fuertemente a todo un continente. Ayer se publicaban los datos, ayer anteayer, de 34 millones de personas que en Latinoamérica han perdido su empleo, bueno, obviamente por la pandemia. También en ese camino la lectura de algunos medios de culpar a la cuarentena y decir, bueno, esto pasó por la cuarentena. La respuesta que es no, esto pasó por la pandemia y en general. Te pregunto sobre, en términos más generales, pero también en el caso específicamente argentino, ¿qué opinión tenés respecto, por un lado, de esa lectura mediática, si se quiere, de responsabilizar a la cuarentena, de decir que no, que esto es pandemia y que es global, y por otro lado, de la perspectiva laborales argentinas en estos tiempos tan complicados? ¿Qué lectura haces? Bien. Después, si querés, antes de terminar la entrevista, volvemos un toquecito al Banco Central, porque quedaron un par de medidas financieras ahí en el tintero, que es así, si querés, nos pueden afectar un poquito más. Después, si querés, lo volvemos a retomar. De una. Con respecto a lo que vos me preguntabas, a ver, por un lado, es cierto, objetivamente hablando, que si vos cerrás una empresa, digamos, la empresa, por más ATP o beneficio o crédito o ayuda a pagar los impuestos o demás, o sea, todos los beneficios que le des sirven, son útiles, pero la empresa tiene que producir o vender. Si la industria no produce o la empresa no vende, por más que lo ayudes un montón, al fin y al cabo la empresa se termina perjudicando. Eso es así seguro. Ahora, ¿por qué está la cuarentena? Esa es la pregunta. ¿Es porque el gobierno dijo, vamos a poner una cuarentena porque queremos que Argentina se caiga abajo? ¿Es porque el gobierno no está tomando buenas políticas públicas, políticas económicas, porque tiene una mala gestión? ¿O porque vos tenés una pandemia que está matando gente todos los días y enfermando gente todos los días cada vez más? Esa es la pregunta, digamos. Objetivamente hablando, claramente la cuarentena no ayuda a la actividad económica, la para y la destruye. Está bien, eso es real, no es que no. El tema es por qué se toma la cuarentena, digamos, por qué se implementa. No es descabellada la implementación del aislamiento. De hecho, que fue una medida literalmente tomada a nivel mundial. Entonces,
decir que la cuarentena fue la que paró la actividad económica, es cierto. Lo que pasa es que va a depender de la intención con lo que lo digas. Lo Totalmente. podés tomar como una medida propia que el gobierno quiso implementar en el país y que falló y que por eso tenemos una caída récord casi del 20% del PBI, o bien entender que fue una medida justamente necesaria, que no había otra opción, que era eso, o salir a trabajar y exponernos y que se salve el quien pueda, y ya verás, ya se sabría cómo podría haber terminado eso, digamos. Era una medida necesaria, es así, que no ayuda a la economía, es cierto, pero tan cierto como necesaria, justamente. Entonces me parece que hay una connotación ahí subjetiva, por supuesto, política, digamos, en todo lo que comunicamos los comunicadores o periodistas es político, por supuesto, tiene una Total. mirada política, eso Ujú. ni que hablar. Entonces, me parece más que se trata de una cuestión relacionar a la cuarentena con la caída económica más con una cuestión ideológica en contra del gobierno que en realidad los datos que vemos, digamos, Ujú. las opciones no eran muchas. Era Totalmente. o implementamos la cuarentena y hay una caída económica consecuente seguro, pero hay un Estado que está ahí presente para financiar políticas públicas, para financiar programas, para financiar medidas de asistencia, o bien salimos a trabajar y bueno, todos los trabajadores nos enfermamos, muchos nos morimos, al mismo tiempo eso también destruye la actividad económica, no es que no. Porque Totalmente. si todos vamos a laburar, pero al mismo tiempo nos enfermamos, nos contagiamos entre sí y eventualmente, no importa que seas joven, no importa que seas viejo, terminás muriéndote por esta enfermedad, también es lo mismo, digamos, la empresa va a tener que cerrar, la fábrica va a tener menos No. empleados, digamos, la capacidad también baja, es lo mismo, digamos. a- Se eligió priorizar la vida, eso es así. Absolutamente, incluso con la prueba del daño y la muerte, netamente la muerte que ha generado, por ejemplo, la teoría del rebaño, la inmunidad por vía de rebaño, ejemplos que se repiten a lo largo del mundo, primer mundo, tercer mundo, más allá de estas categorías que a veces pueden ser despectivas, pero que nos muestran que mismo el caso de Boris Johnson en Reino Unido, bueno, cosas que ya estamos viendo, ya estamos padeciendo en Sí. algunos casos porque todos integramos el mismo planeta. Muy claro, Nazarena, muy claro, no podría agregar más. En estos días de tanta información hasta el techo, poder bajarla a la tierra es imprescindible. Y por supuesto, algo que mencionabas y que quedó ahí en el tintero y me parece, pero recontra esencial para concluir, si te parece, esto de estas medidas que implican al Banco Central y a nosotros, a nuestro bolsillo, a nuestra cotidianidad y que querías repasar, ¿verdad? Claro. Sí, déjame leerte una última cosa sobre lo que te decía Sí, recién. Es cierto que había que cerrar los comercios, había que cerrar las industrias. Hoy en día igual ya más del 90% de la actividad económica está habilitada en todo el país. Por tanto, ahora, a partir de agosto, se busca notar, ¿no?, en los próximos informes de INDEC un periodo de recuperación. ¿Qué quiere decir? Bueno, un aumento de la actividad económica, un aumento poco, ¿no? Obvio. Un sí, aumento en sí, el por supuesto. empleo, un aumento también en la recaudación de impuestos, porque eso también cayó mucho. Así que se espera a partir de agosto ver de a poquito este avance. Claramente que la principal caída fue en el segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio, ¿no? A partir de abril que se cerró todo, eso, bueno, ya lo vemos hoy en día, ¿no? Perjudicó mucho el empleo, pero Totalmente. sí se empieza a ver un repunte ahora en agosto. Y lo que me decís, pero ya te digo, obviamente que la presencia del Estado sumamente importante. Totalmente. Sabemos que la actividad económica viene mal, ok, pero entonces la actividad del Estado tiene que estar de manera brutal entre nosotros. ¿Qué es lo que te quería decir Totalmente. sobre el tema de las medidas financieras del Banco Central? Bueno, a ver, ¿cuál es la más importante en realidad? La única que te voy a decir para cerrar, que tiene que ver con las tasas de interés. Ujú. Lo que está buscando el Banco Central es que vos, digamos, simple mortal que tiene un poco de plata para ahorrar un margen, no lo lleves al dólar, justamente, lo lleves a los pesos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra moneda. Para que Claro. mañana digas, yo no voy a empezar a mirar el dólar a la hora de ahorrar, yo voy a ahorrar en pesos porque eso va a hacer que me genere más dinero el día de mañana y no pierda contra la inflación. Un objetivo bastante ambicioso, pero el central que tiene hoy el gobierno. ¿Qué es lo que quiere hacer con eso entonces? Aumentarte la tasa de interés a la hora de que vos lo inviertas, por ejemplo, invertís en un plazo fijo, por ejemplo, bueno, que ganes más de lo que venís ganando ahora, un porcentaje mayor. ¿Cómo busca hacer eso? Bueno, con una medida indirecta, si querés, que es aumentando la tasa de pases.
vos me podrás decir, ¿qué dice señora, ¿no? ¿Qué es la tasa de pase? Bueno, te explico rápido. Por La tasa de favor. pases en realidad es una cuestión bastante técnica que tiene que ver, que es un mecanismo, a ver, los pases son un mecanismo de compra y venta de bonos y títulos que se dan solamente entre el Banco Central y los distintos bancos privados. Por supuesto que ese mecanismo de compra y venta, que es una cuestión que se manejan entre ellos, tiene una tasa. Esa tasa se llama tasa de pases, que hoy en día está al 19%. Esa tasa de pases que está al 19%, se quiere pasar al 24%. ¿Para qué? Porque esa tasa que manejan entre el Banco Central y los bancos privados para comprarse cosas y venderse cosas entre ellos y en esa diferencia ganar plata, sirva para referencia de los bancos privados. Tipo, bueno, si vos me aumentás la tasa de pases, yo puedo aumentar la tasa de interés en mi Claro. banco. Sirve como referencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, así es que se va a buscar que mañana vos tengas un mayor rédito a la hora de invertir en un plazo fijo porque se te va a subir la tasa de interés. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si igualmente la gente quiere. Es complicado generar la confianza. Vos sabés que la confianza se sube en escalera y se baja en ascensor. Totalmente. Y en un país como el nuestro se complica, digamos, confiar plenamente en el peso y no por eso sos una antipatria ni nada del estilo, pero simplemente por la inflación que tenemos en el país. Es más sencillo que eso. No, Así totalmente. que veremos. No, no, y que justamente esto que mencionabas, es muy claro el panorama, un poco pensando en la metáfora de la escalera, la superficie está hecha de información, entonces el hecho de poder, incluso no quiero ser autorreferencial, pero los que tenemos quizás cierta lentitud, ¿no? Para entender de economía, porque a veces es eso, el poder comprender a través de canales de información tan claros como el que encabezas vos, el que encabezan tus pares, es esencial, realmente es esencial, y lo digo en serio, más allá de la invitación y de que estemos charlando al aire, es esencial porque nos ayuda a entender y decir, bueno, amén de la decisión que tomemos y que ojalá que siempre sea en pos de favorecer nuestra moneda, favorecer nuestra economía, salir de este difícil momento, qué sano que es la información clara, es tremendamente sano y tremendamente necesario e imprescindible. Estamos medio justo de tiempo ya, Nazarena, pero lo que se me ocurre, porque esto es la punta del iceberg y es un tema que da para charlar horas, horas y horas. Si queremos seguirla, si alguien quiere leerte, escucharte, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde puede consumir lo que haces? ¿Dónde pueden preguntarte las dudas económicas y más? Bueno, mira, gracias por el chivo. Por favor. No, bueno, mira, yo estoy todos los días a las 8 de la noche en el noticiero de TV Pública, un equipo renovado y muy profesional que los invito a que lo vean. También estamos en Sur Desarrollo, un programa de Radio Nacional que está los jueves a las 11 de la noche. Ahí estoy con Estefi Pozo, que también es una colega especializada en economista muy conocida también. Y escribo los domingos en El Destape, así que ahí también pueden seguir. También noticias de economía diaria, nada de deuda, nada de dólares y todas esas cosas, sino más bien economía que le afecte a uno de manera súper directa, así que también me pueden leer los domingos en El Destape, y si quieren seguirme en las redes, por supuesto también. Tenemos Twitter, que es NASA Lomagno, o si no, bien Lomagno Nach, que es mi Instagram. Ahí también subimos cositas para que la gente entienda. Un poquito de NASA's planning mandamos a veces, ¿viste? Me encanta, recontra adentro, me encanta, fantástico. Televisión, radio y por escrito también, y en las redes. No hay forma de escaparse de la información y es muy bueno que sea así porque la necesitamos. Nazarena, la rompiste. En días tan ajetreados, contar con otros así es ¿cómo se dice? Frescura no, una bocanada de aire fresco. Me quedé colapsado por la economía en el buen sentido, así que estoy reacomodando la cabeza. La rompiste. Gracias por tu tiempo y será hasta la próxima, cuando quieras. Dale, cuando quieran, chicos. La verdad, muchas gracias. Un placer, abrazote. Dale, chao, chao. La rompió toda en un cuadrito. Nazarena Lomagno, realmente la súper recomendamos que la lean, la sigan, la escuchen, porque en tiempo récord nos ha logrado explicar y ayudarnos a comprender la situación económica de nuestro país, de la macroeconomía y también de la economía del día a día, de la economía que nos afecta a todos desde que arrancamos el día, desde que salimos a la calle, desde que nos quedamos en casa, hasta el final de la jornada. Así que brindamos por notas así. A ella todo nuestro agradecimiento. Vamos a ir ya con el corte de las 2 de la tarde, 2 y 4 minutitos. Estamos maní. Hay una selección musical hoy que es increíble. Vamos con un muy lindo tema de Phil Collins. Este tema, si yo les contara este tema, Susudio, ya volvemos.